Hoy, mientras la Asamblea Nacional de Venezuela inicia una etapa de consulta pública de la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, mediante un comunicado oficial, rechazó el informe preliminar de un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el proceso de elecciones de Venezuela. El Poder Electoral considera al texto de ese informe como ilegal y contrario a los principios propios de la Organización de las Naciones Unidas, violando además los términos de referencia acordados con este poder constitucional, añadiendo que está plagado de mentiras y contradicciones. Sobre este panel de expertos de la ONU, el Consejo Nacional Electoral precisa que este grupo, por sus funciones en dicho proceso, no le correspondía publicar informe alguno destinado a valorar las elecciones. Mientras tanto, con elegante cautela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a respetar los tiempos previstos por ley para que los organismos electorales venezolanos se pronuncien sobre los resultados en los recientes comicios presidenciales, recalcando que se trata de un asunto que únicamente compete solucionar a venezolanas y venezolanos, sin injerencia de otras naciones u organizaciones internacionales. Sin embargo, alertó sobre una reorganización de la derecha a nivel regional en América, dijo López Obrador. Ahora, veamos cómo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela reafirmó su rechazo al informe del panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Pongan atención, mucho cuidado. En su comunicado, el Poder Electoral venezolano resalta que la publicación de un supuesto informe no estaba dentro de las funciones del panel de expertos y demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta con argumentos falaces y desfigurados, según lo establecido en los términos de referencia acordados entre la ONU y el Consejo Nacional Electoral, que se expresa de la siguiente manera. El panel no es una misión de observación y por lo tanto no emitirá pronunciamiento alguno o juicio público sobre el proceso y o el resultado de las elecciones. Al hacer público el informe, no solo traicionó lo acordado expresamente con el Consejo Nacional Electoral, sino que violó las reglas establecidas por la propia ONU y ponen en entredicho la credibilidad y confiabilidad de la organización. Es más, estamos mostrando en pantalla el texto que está publicado en la página oficial de las Naciones Unidas. Estamos resaltando además allí lo declarado en ese artículo previo a la llegada de este panel de expertos. Así que bueno, estamos viendo una versión oficial de la ONU. Pero ahora observemos que el mismo portal oficial de la ONU, el día 25 de junio, afirmó que el organismo desplegaría un panel de expertos electorales en Venezuela y resaltó particularmente que el panel no emitiría declaración pública alguna. En su acuerdo, el bloque, sin un mandato legislativo, no puede observar o evaluar públicamente los procesos electorales de un Estado miembro y, por lo tanto, el panel de expertos no emitirá declaración pública alguna, según lo indicado en aquel entonces por el portavoz del secretario general del ente multiestatal. Así de simple, pues. O como dice por ahí, así o más claro. Pero antes, debo recordarles que a través de estas redes sociales, específicamente ahora por Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Y algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Venezuela tiene un poder electoral y este rechazó el ilegal, irrito y sesgado informe preliminar del panel de expertos de la ONU sobre elecciones del 28 de julio. Mientras tanto, México, es decir, el presidente, el gobierno, llamó a esperar la decisión del Tribunal Electoral venezolano sobre los resultados. Entonces, frente a esto, nos preguntamos, ¿qué está pasando? Y colocamos 4 opciones. Número 1, se impone institucionalidad en Venezuela. Segundo, la oposición extrema está deslegitimada. Tercero, el pueblo venezolano está respetando la decisión del Consejo Nacional Electoral. Y cuarto, todas las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Bueno, pueden participar para ver cómo se están moviendo las tendencias. Si no lo han hecho, pueden hacerlo a través de nuestro canal de Telegram, Telesur TV. Ahí está todo y es bien chévere. Nos encanta el Telegram porque está funcionando incluso mejor que aquella cosa que tenía Elon Musk. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya se me olvidó. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa y hemos invitado a un amigo de esta casa y de verdad que me parece muy útil que lo hayan invitado porque él tiene la sagacidad necesaria. Se trata de Juan Romero, que es historiador y es diputado de la Asamblea Nacional y además, como si fuera poco, es maracucho.
O sea, de Maracaibo, del estado Zulia. Estamos en confianza. Además se van a enterar dos tipos No, de decimos, los venezolanos y los extranjeros, que tú y yo somos maracuchos. para los amigos del resto del mundo, les cuento que ahí en Zulia la gente tiene una autoestima muy grande y por eso yo digo esto como a manera de chiste. Bueno, Juan. Gracias por recibirme, Luis. Sí, cómo no. ¿Cómo ves entonces el escenario hoy? Creo que poco a poco se están poniendo las cosas como en el lugar que corresponde. Mira, yo creo que hay dos elementos que habría que resaltar. Primero, el correlato en términos de una línea de tiempo, intentando crear en Venezuela una situación equiparable a lo que vivió Evo Morales en Bolivia. Ajá. Es decir, un proceso electoral con presión internacional, con presión de actores internos sumamente radicalizados, financiados a través de organizaciones no gubernamentales, interpuesto a través de la National Endowment of Democracy, ¿no? Que es una fachada de financiamiento ilegal que utiliza el gobierno de Estados Unidos para favorecer sus intereses. Adicional a eso, el gobierno, en este caso de Evo Morales, accedió a la presencia de un conjunto de observadores y estos observadores levantaron un informe que tiene enormes analogías con lo que intentó hacer tanto el Centro Carter como este grupo de expertos. Pero además que Evo Morales en esa oportunidad cometió el error de invitar a la OEA. Claro, ¿no? Nosotros habíamos tomado la previsión de salirnos de la Organización de Estados Americanos porque es un instrumento. Ahora, ¿qué tiene eso que ocurrió en el 2019 con lo que está ocurriendo aquí ahorita? Primero, informes plagados de medias verdades y grandes mentiras. Segundo, paneles de expertos que están seriamente comprometidos en términos de su misión. En el caso de la Organización de Estados Americanos en Bolivia, debía acompañar el proceso, no era observador, no era mediador ni nada por el estilo. Aquí lo vemos con el Centro Carter, ¿no? Y lo primero que comienza es la acción del Centro Carter, entonces hay que analizarla. Bueno, no me hables del Centro Carter porque te tengo una noticia. Yo creo que el Centro Carter, además, lo he dicho estos días, parece que fue una especie de caballo de Troya. Claro. Un caballo de Troya. Y además, claro, ellos vieron que como Venezuela hablaba muy bien del Centro Carter y tal, y dijeron, les gusta el Centro Carter, vamos a meterle ahí unos agentes. Pero déjame leer esto aquí, que es importante porque los muchachos lo prepararon y yo quiero que tú lo escuches. ¿Cuál fue el rol del Centro Carter en los pasados comicios electorales? Los hechos señalan que su papel fue respaldar los intereses de la extrema derecha ante un grito de supuesto fraude electoral sin presentar sus pruebas presuntas, ¿no? Según lo denunciado por el gobierno nacional, esta presunta organización no gubernamental, ¿ya?, presuntamente no gubernamental, fundada en 1982 por el expresidente de Estados Unidos, el, entre comillas, demócrata Jimmy Carter, hoy se traduce en un departamento sin rigurosidad ni ética. Tras el escenario electoral del pasado 28 de julio, sus lineamientos de derecha se evidenciaron al expresar que los comicios no cumplieron estándares internacionales y no podían considerarse democráticos. Una acusación sin pruebas contundentes que respalden su llamado a desconfiar del poder electoral venezolano. Ante esto, el reelecto presidente Nicolás Maduro afirmó que este comportamiento era parte de un plan desestabilizador por parte de la oposición radical que provocó focos de agresión contra el pueblo venezolano. Por cierto, que hasta el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como tú sabes, es uno de los más importantes expertos, ya dijo, bueno, si la cosa es así, que no venga más nadie de ninguna parte. Y creo que por allá van los tiros. Yo le agregaría eso que tú tienes, porque como tú dices, hay dos elementos. Uno, el prestigio del Centro Carter, que tiene que ver más con la figura de Jimmy Carter y lo que ha hecho en otras partes que con estos personajes que envían. Esto es importante diferenciarlo. Una cosa es el Centro Carter con la presencia de Jimmy Carter y otra cosa es el Centro Carter con los que envía. Te voy a dar dos datos para el público que nos acompaña. Uno es un señor que se llama Salvador Romero, boliviano, que fue responsable del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en el gobierno de Carlos Mesa, que antecedió a Evo Morales. Sale del gobierno, sale del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia en el año 2008 y comienza a trabajar con una fundación alemana que recibe recursos de la USAID. Luego, en el 2019, cuando le dan el golpe a Evo Morales, la dictadora que lo sustituye lo nombra presidente del Tribunal Supremo Electoral, Yanine Áñez, y se mantiene ahí hasta que se produce su detención y su salida y él vuelve a incorporarse al Centro Carter. Entonces, tienes un individuo asociado con políticas de extrema derecha y antidemocráticas que es absorbido por el Centro Carter, indudablemente financiado por organismos de inteligencia del Departamento de Estado y es enviado a Venezuela. Segundo,
Pero ahí vamos a abogado del diablo. Ahí entonces la gente de Venezuela debió haber objetado la presencia. La segunda, Jenny Lincoln, que es la que da mayores indicaciones sobre eso, y es la que primero. ¿Quién es Jenny Lincoln? Es una académica norteamericana, es cierto, pero es una académica norteamericana que tiene dos oficios algo interesantes. Uno, es asesora del Departamento de Guerra de Estados Unidos en el área de formación académica en un fuerte en Estados Unidos. Dos, es asesora de inteligencia del Comando Sur. Y entonces ahí entra la suspicacia también. A ver, el Departamento de Estado y del Departamento de Guerra de Estados Unidos tiene posiciones imparciales hacia el proceso político electoral venezolano. Bueno, pregúntale a la general Laura Richardson. La generala Richardson, jefa del Comando Sur y toda la estructura del Comando Sur. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿pero no se dieron cuenta de eso? Bueno, lamentablemente quizás fue un error en ese sentido de no haber revisado quiénes eran los que venían en la delegación. Pues vamos a ver qué piensa el canciller venezolano, Iván Gil. Él manifestó su rotundo rechazo ante el írrito informe preliminar del panel de expertos electorales de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Fíjate que a través de otro comunicado, ya en este caso de Cancillería, se expresa el repudio ante la serie de mentiras emitidas por este panel de la ONU, que dice textualmente, viola en contenido y método los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos y a su vez los términos de referencia suscritos ante el poder electoral venezolano, lo que se traduce en un acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica. Todo esto ocurre mientras las delegaciones de Italia, la de Portugal y la mexicana comprobaron el excelente funcionamiento del sistema electoral del país, lo que comprueba cómo la extrema derecha, junto con sus aliados hegemónicos, si se puede llamar cómplices o esclavos, han ejecutado una propaganda sesgada contra la institucionalidad venezolana. Sí, mira, hay una campaña, lo señalaba ayer el presidente de la Asamblea Nacional citando un texto de un exministro griego que se llama tecnofeudalismo, ¿no? Y la tesis de este autor... Tecnofeudalismo. Sí, es que las lógicas del capitalismo financiero en esta etapa, ¿no? de esta etapa del poscapitalismo, ha creado una nueva élite que no tiene nada que ver con los gobernantes de los países, sino que tiene que ver con los gobernantes del capital. Y lo que vemos acá es sencillamente una articulación de una operación macro que tiene que ver con un elemento que se ha señalado insistentemente, que es la guerra cognitiva, que tiene que ver con operaciones multimodales, de multiforma, y que en este caso este tipo de operación, que es parte de la guerra híbrida o la guerra compleja, como también se le conoce, está asociada con ciberataques, ¿no? Decía la ministra, la buena amiga, ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, que se han recibido más de 30 millones de ataques a estructuras venezolanas. Cada ataque es 1 terabyte. Ella calculaba, decía, que aproximadamente se han gastado más de 180 millones de dólares solo en el financiamiento de esos ataques. Yo creo que por ahí empieza la cifra. Mira, porque estaban hablando de $5.000 por segundo, por creo. segundo, sí. Bueno, imagínate, tú entonces calculas, si fueron 30 millones de ataques. Bueno, mira, tu compañero de trabajo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso una reforma de las leyes electorales de la nación, que tú conoces bien porque has estado allí. Vamos a ver qué fue lo que propuso, bueno, qué fue lo que dice Jorge Rodríguez que propone el Parlamento. 50 actas, 150 mesas de votación de 8.900 mesas automatizadas. Anótenlo por ahí, 150 mesas. Y con eso dijo, mira, aquí están las actas, aquí está la cosa, ¿cuánto dio? Sí, listo. Y Carter firmó. ¿Qué diferencia con este centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID que se fueron para Estados Unidos? Y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada. Porque vinieron a lo que vinieron, a dañar, a maltratar, a agredir. Yo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen?
Diputado, tiene 30 segundos en nombre del presidente de la Asamblea para que me diga qué opina usted de eso. Fíjate, mira, realmente lo que establece no es ni la ley orgánica del Poder Electoral ni el reglamento, sino que es una medida que ha tenido que ver más bien con una posición neocolonial. Venezuela ha venido accediendo, dadas los ataques, a la presencia de observadores. Yo coincido plenamente con Jorge, porque fíjate, varias cosas que sucedieron previo, ¿no? Quisieron venir a algunos actores políticos sin invitación a Venezuela. Si yo, siendo diputado, como soy, anulemos mi condición de diputado, sino que hablemos de mi condición de profesor, o sea, historiador y politólogo, experto en procesos electorales, quisiera ir a Estados Unidos o a Francia o a Inglaterra, sencillamente a presenciar algunos de los procesos electorales, no me dejan entrar. Claro. Entonces es un tema neocolonial. ¿Por qué los procesos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, no generan invitaciones para que nosotros los supervisemos? Bueno. Entonces es un tema de que lo que yo sí hago está bien y lo que hacen los demás necesitan observación. Bueno, diputado, voy a pedirle que me acompañe para la próxima parte del programa porque vamos a invitar a otra persona para que también ponga su punto de vista. ¿De acuerdo? Con todo gusto. Bueno, vamos a despedir entonces la primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, especialmente en Telegram. Ahí está el código QR para que ustedes consigan la pregunta y las opciones para responder. En la próxima parte del programa, entonces vamos a seguir analizando esta situación, pero veremos cómo poco a poco se está reconfigurando la credibilidad en la institucionalidad venezolana, sobre todo hacia afuera y hacia adentro, y cuán legítima es la posición del proceso electoral venezolano en el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900.000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Bueno, seguimos en el mundo desde el sur. Ahora nos va a acompañar en larga distancia Darío Salinas Figueredo, que es miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, quien está en México, y Juan Romero está por allí escuchando también para acompañarnos con sus reflexiones. Darío, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias, Guillermo. Un gusto de estar en Telesur. Dice buenas tardes. ¿Qué hora es allá en México? En este momento son las 7:20 de la tarde. Bueno, aquí son las 9:20 en Venezuela. Muy bien, entonces fíjate, vamos a seguir con usted. Usted escuchó parte de lo que conversé con Juan Romero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo visualiza desde México, sobre todo, cómo se está perfilando la credibilidad de la institucionalidad de la revolución y el proceso bolivariano? Tengo dos visiones absolutamente contrapuestas. Tengo la visión internacional, porque justamente desde el trabajo que hacemos en la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y tengo la visión interior, previa, durante y después de las elecciones. Yo tuve la honra y además también la responsabilidad de ser veedor con motivo de las elecciones del 28 de julio. De manera que tengo dos visiones contrastantes. La visión internacional es una visión completamente maniquea, distante de la realidad, construida a la perfección justamente para generar un daño al pueblo de Venezuela. Yo creo que eso es importante decirlo porque nosotros fuimos testigos presenciales de cómo se desarrolló antes y durante ese domingo del día 28 de julio el proceso electoral. Y no por razones de autoridad que implica por haber estado en el terreno o en territorio venezolano, sino porque efectivamente nos consta. Y si no fuera así, yo no estaría tampoco prestándome a las verdades a medias, como son las que prevalecen en el plano internacional, construido con intereses absolutamente precisos
para dañar los procesos democráticos, electorales y el desarrollo del proceso bolivariano en Venezuela. Justamente a pesar de ese sesgo, su paisano Andrés Manuel López Obrador parece que ha sido bien asesorado por alguien porque le ha permitido a él tener cierta cautela. Vamos a escuchar al presidente López Obrador hablando sobre Venezuela, ¿le parece? Pero ¿qué sucedió en esa elección? Todo iba muy bien y en la noche empiezan a descomponerse las cosas y no se presentan resultados ni de un lado ni de otro. Bien, ahí escuchábamos una parte de lo que dijo el presidente López Obrador. Mira, le pregunto a producción, ¿salió completo el audio del presidente o lo podemos reponer? Vamos a reponerlo porque creo que se cortó. Vamos a escucharlo de nuevo, por favor. ¿Pero qué sucedió en esa elección? Todo iba muy bien y en la noche empiezan a descomponerse las cosas y no se presentan resultados ni de un lado ni de otro. Pero el martes, la elección es el domingo. Sí, creo que fue el domingo. Y el martes sale Blinken del Departamento de Estado a decir que había ganado uno de los candidatos. Y ese mismo día o el día siguiente salen los de la OEA a decir lo mismo. Y empiezan todos los países a manifestarse. Nosotros tenemos que esperarnos. ¿Qué planteamos? Vamos a esperar a que decidan los órganos electorales, porque los que fueron a una elección sabían que hay reglas o hay una legislación electoral y hay órganos electorales. Hay un consejo, hay un tribunal. Sí, además, sí. Entonces vamos a esperar el resultado. Sí, ahí parece que el presidente se sorprende o hace que se sorprenda el otro. Sí, no solamente hay un ente electoral, sino un tribunal electoral también. Bueno, Darío, me permite que escuchemos otra parte del presidente mexicano que es importante y es fundamental esta otra parte, porque habla incluso de cómo se está reagrupando la derecha internacional y Venezuela es foco para eso. Vamos a escucharlo. Ahora, por ejemplo, en el caso de Venezuela, porque no sé si han notado, ¿no?, de que hay pues un reagrupamiento, ¿no?, del movimiento de derecha. Hasta la OEA, no sé si ayer resolvieron algo ayer, ¿no se reunió la OEA ayer? ¿Y qué resolvió? Nada. No, la OEA está por resolver lo mismo, ¿no?, de que ganó uno de los candidatos. Sí, pero están en eso. Incluso queriéndonos también meter a nosotros a que participemos. Ya dijimos, nosotros vamos a esperar a que resuelva el órgano electoral. Bueno, importante lo del presidente mexicano, porque acuérdate que él también estaba reuniéndose con la gente de Brasil y con la gente de Colombia para fijar una posición de los tres países. Darío Salinas, a manera de conclusión, contundentemente, entonces, ¿cómo ves el escenario? Primero, yo creo que nadie por encima de la soberanía de nuestros países y menos aún en procesos electorales
como el que acaba de vivirse en Venezuela. Ni siquiera una reunión de expertos o muy expertos que pertenezcan, ni siquiera invocando a las Naciones Unidas, que además no le compete establecer un escrutinio y un veredicto sobre lo que ocurre en nuestros países. En tercer lugar, yo creo que tenemos que ser capaces de analizar con precaución cómo están tratando de entregar el mensaje del Ejecutivo mexicano. Llamar a la espera, llamar a la cordura y sobre todo tener respeto por las instituciones de cada uno de nuestros países. En el caso de Venezuela hay un poder electoral, no es una oficina electoral, es un poder constituido, fruto justamente de una constituyente y justamente de una institucionalidad que se ha dado soberanamente el pueblo bolivariano. Y por último, yo diría que hay que poner atención a esta amenaza que va creciendo de la ultraderecha en América Latina. Próximamente tendrá un nuevo encuentro en México y vendrá alguien cuyo nombre no es necesario decir, pero que proviene del sur, de la Patagonia y de Argentina. Entonces hay que tener muy presente, y sobre esto yo creo que la verdad es el mejor argumento, y tener el compás de espera y el respeto a las instituciones venezolanas. Yo creo que ese es el sentido fundamental del Ejecutivo mexicano, y también yo me atrevería a decir del presidente de Colombia y también el presidente de Brasil. Entonces, ni siquiera la OEA hoy puede, a diferencia de lo que ha hecho en el pasado, tener el paralelogramo de fuerzas como para decir la OEA piensa por un país. No obtuvieron el eco esperado por la OEA, además, digamos, del tremendo desprestigio histórico de esta organización que ya de verdad hace tiempo ha dejado de funcionar para los intereses democráticos de la región. Bueno, Darío, sin ánimo de corregirte, la OEA sí piensa por un país, piensa por los Estados Unidos, por los intereses de las corporaciones estadounidenses. Me permito recordar que tú hablaste que va un presidente de Argentina para allá. También entendí que López Obrador no lo va a recibir, cosa que me parece interesante resaltarlo. Mira, vamos a despedir a Darío, pero quédate con nosotros para que escuche la encuesta de nuestra audiencia. O sea, cómo participó, qué piensa la audiencia sobre lo que estamos hablando. Hoy El Mundo en el Sur colocó que Venezuela tiene un poder electoral y rechazó el ilegal, irritó y sesgado informe preliminar del panel de expertos de la ONU sobre las elecciones del 28 de julio. Mientras México, como tú lo sabes, llamó a esperar la decisión del Tribunal Electoral venezolano sobre los resultados. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando ahora en Venezuela? Y colocamos como primera opción que se impone la institucionalidad en Venezuela. Cerca de entre un cuarto y un tercio de la audiencia opina eso, 27%. 4% piensa que la oposición extrema está deslegitimada. No es mucho para mi gusto. 21%, una quinta parte, dice que el pueblo venezolano respeta la decisión del Consejo Nacional Electoral, y el 48% quiere decir que la mitad dice que son todas las anteriores. Ah, bueno, rescatamos eso. Muchas gracias, Darío. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Sí, y muchas gracias a Juan Romero también, que estuvo con nosotros en la primera parte del programa y se quedó por ahí escuchando. Ahora vamos a hacer una conclusión. Filosóficamente hablando, siempre se ha dicho que el tiempo tiene la última palabra para que la verdad tome su lugar en cualquier proceso donde se presentan dudas o incertidumbres. En el caso del proceso revolucionario bolivariano venezolano, esa premisa siempre ha estado presente en los momentos más críticos, y en esta ocasión hay suficientes indicios para visualizar que los votos de la mayoría del pueblo venezolano serán ratificados en el momento indicado. Incluso antes del tiempo que han tardado en anunciar resultados electorales los países desde donde se han hecho cuestionamientos al proceso venezolano. Incluso hay naciones donde sus gobernantes cuestionan lo que pasa en Venezuela, aunque ellos no son escogidos mediante un sistema electoral universal y directo en el que participan todos los electores para escoger a sus mandatarios. Ni sus procesos electorales son evaluados o cuestionados por presuntos observadores o instituciones extranjeras con vocación injerencista, que no se les ocurra pedir que les muestren actas electorales. Y peor aún, hay países donde hay reyes, reinas o emires que no son electos, por supuesto, y por tanto son dictadores hereditarios, quienes aprueban o desaprueban presidentes o primeros ministros, quienes hasta se atreven a cuestionar a la democracia venezolana. El mundo está al revés, como lo afirmaba Eduardo Galeano, pero hay lugares como Venezuela donde se está buscando enderezar al mundo desde el sur.